Hola alumnos y maestra presentes. Nosotros vamos a hablar de la unidad 2 y 3 de la materia de seminarios de normas y regulaciones. Vamos a hablar de los puntos más importantes de cada unidad y de sus temas. Nosotras estamos integradas por Melissa Jiménez López Ávila, Michelle Gómez Telles, Carla Guzmán Paredes y su servidora Valeria Pérez Pedrosa. Empezaremos con la Profeco. La Profeco es una institución que protege a los consumidores de sus derechos y la confianza de la ciudadanía, promoviendo un consumo informativo sostenible y seguro y saludable, con una finalidad de corregir las injusticias del mercado que se presenten día a día y fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población. Nosotros vamos a mencionarles uno de los objetivos, que es proteger y defender los derechos de las y los consumidores, generar una cultura de consumo responsable y proporcionar información oportuna y objetiva para toma de decisiones del consumidor. En el capítulo primero, libro cuarto del Código Civil de la Federación, se habla de los contratos como fuentes de obligación. Las condiciones de contratación son obligatorias para cualquier página web a través de la que se realice cualquier tipo de transacción o contratación electrónica sobre productos o servicios, de los cuales deberán aparecer en la web de forma clara, visible, permanente y accesible. En el capítulo 2 se habla de la firma electrónica. Vamos a definir qué es la firma electrónica. La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o que están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son identificar al firmante y asegurar la integridad del documento firmado. En el capítulo 3 se habla de los presentadores de servicios de certificación. Un prestador de servicios de certificación es una persona física o jurídica que impide certificados electrónicos o que se presente otro servicio en relación con la firma electrónica ya mencionado anteriormente. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales, autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. Entre los objetivos de la misma se encuentra el de promover la transparencia de la gestión pública mediante la difusión de información que generan los sujetos obligados, garantizar la protección de los datos personales en posesión de dichos sujetos, favorecer la rendición de cuentas en los ciudadanos, así como manejar la organización, clasificación y manejo de los documentos. Asimismo, esta ley cuenta con temas de suma importancia, como por ejemplo, los sujetos obligados. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de poder ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que recibe y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal de las entidades federativas y municipales. Las obligaciones de transparencia. Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información en el orden federal y en las entidades federativas establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición de los particulares la información a que se refiere esta ley en los sitios de Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la plataforma nacional. La información reservada y confidencial. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación se comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable que se pueda menoscabar la condición de las negociaciones y relaciones internacionales. La protección de datos personales.
El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos de conformidad con lo señalado en la presente ley y demás normatividad aplicable. Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares. Muy buenas tardes, yo les voy a hablar de 6 subtemas que salen de este tema, los cuales son: el primero, de los principios de protección de datos personales; el segundo, de los derechos de los titulares de datos personales; el tercero, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y disposición; el cuarto, la transferencia de datos; el quinto, el procedimiento de protección de datos; y el sexto, infracciones y sanciones. Bueno, para comenzar, vamos a ver qué son los datos personales. Estos son cualquier información que haga una persona identificada o identificable, y a su vez menciona que son datos personales sensibles, aquellos datos que afecten a la esfera más íntima de su titular, como podría ser el estado de salud, preferencias religiosas o sexuales. Ahora les voy a hablar de los objetivos que se publicaron el pasado julio del 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Como primer punto tenemos proteger los datos personales en posesión de las empresas. Como punto número 2, regular los dichos datos que sean usados únicamente para la finalidad que fueron entregados. Como número 3, tener control de quién y para qué los tiene, y que el titular o dueño de los datos siempre estén informados del trato de dichos datos. Como número 4, garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación. Como número 5, promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales. Y como último punto, sexto, establecer un catálogo de sanciones para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en la presente ley. Ahora vamos a hablar de los principios de protección de datos personales. Como sabemos, son los responsables en el tratamiento de datos personales. Estos deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en la ley. Y se encargan de la obtención de datos personales, que estos no deben de hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. La ley define privacidad como tratamiento de datos personales. Se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra respecto a que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes de los términos establecidos por la ley. Continuando, nos vamos con un punto muy importante, el cual es el aviso de privacidad. Deberá contener la identidad y domicilio del responsable que los recaba, las finalidades del tratamiento de datos, los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, las transferencias de datos que se efectúen, el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios el aviso de privacidad. Y por último, en el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente de qué se trata de este tipo de datos. Continuando con el siguiente tema, tenemos los derechos de los titulares de datos personales, en donde la ley otorga a los titulares de datos personales 4 derechos muy fáciles, los cuales son: el primero, acceso a sus datos; el número 2, rectificación de datos erróneos o incompletos; número 3, cancelación de datos; y como número 4 tenemos la oposición. Ahora vamos a hablar de la transferencia de datos. El encargado de realizar esta acción es el IFAI, el cual es el Instituto Federal de Acceso a la Información. Es el organismo constitucional autónomo
encargado del cumplimiento de dos derechos fundamentales. El número 1 es el acceso a la información pública y el número 2 la protección de datos personales. Este se encarga de varios temas como son el acceso a la información, normatividad vigente e histórica, Plataforma Nacional de Transparencia, protección de datos personales y como último ABC del aviso de privacidad. Ahora vamos a hablar del procedimiento de protección de datos personales. Como bien sabemos, el encargado de proteger los datos personales es el INAI, el cual es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ahora vamos a hablar del procedimiento que se necesita. En primera, necesitamos cumplir los requisitos de la solicitud, los cuales te piden una lista de datos como son el nombre, documentos de identidad, de domicilio, descripción de datos a cancelar o rectificar, descripción del derecho, documentos que faciliten la localización de datos personales e información específica, la cual es del largo. Como número 2 tenemos acreditar la identidad del titular. Esto simplemente se hace con una simple identificación y con una personalidad, el cual es una carta poder notarial o compadecer usted y su representante a la oficina de transparencia. Esto puede variar dependiendo tu decisión con el cual tú quieras identificarte. Continuando, tenemos plazos y procedimientos, en el cual tenemos una pequeña lista en donde son los requerimientos de los tiempos. Por ejemplo, número 1, en un plazo de 20 días hábiles que se cuentan a partir del día siguiente al cual se recibió la solicitud, se debe informar si procede o no el ejercicio del derecho solicitado. De ahí, si procede el ejercicio del derecho, se lleva a cabo las acciones necesarias para hacerlo efectivo en un periodo de 15 días hábiles. Este procedimiento es gratuito y solo se puede hacer cobros para recuperar los gastos de producción, certificación de documentos o envíos de documentación. Y como último tenemos la unidad de transparencia, la cual auxilia y orienta en todo momento en la elaboración de tu solicitud, así como en sus obligaciones. En caso de contar con alguna discapacidad, lo atenderá de acuerdo a la situación particular, ya que ellos especifican a tu situación. Y hay algo muy importante en este tema, el cual debes tener en cuenta. Si las personas cuentan con esto, procedimientos menores de edad, personas distintas a los padres, personas fallecidas, personas en estado de interdicción o incapacidad legal, si cuentan con alguno de estos puntos, se tiene que realizar un registro diferente con unos documentos diferentes. Y por último vamos a hablar sobre las infracciones y sanciones, el cual se encuentra en el capítulo 10, en el cual hablamos del artículo 63, 64, 65 y 66, en donde encuentras infracciones sobre esta ley. Aquí puedes encontrar diferentes listados en donde puedes darte cuenta porque puedes obtener sanciones y castigos sobre la ley. Y son unas listas grandes, pero se encuentran dentro de estas leyes. Y algo muy importante que dice el artículo 66 es que las sanciones que se señalan en este capítulo se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte. Yo les voy a hablar sobre las normativas internacionales en materia de medios electrónicos y uso de Internet. Los tipos de negocios electrónicos son formación en línea y learning, análisis de datos, la gestión y análisis de Big Data y el e-commerce. El comercio electrónico y la norma mexicana de comercio electrónico es una moderna metodología que da respuestas a varias necesidades de empresas consumidores, como reducir costos, mejorar la calidad de los productos, el tiempo de entrega o mejorar la comunicación con el cliente. Igualmente, garantiza los derechos de los consumidores que realicen las compras y por estos medios procura un marco legal equitativo que logre facilitar la realización de las transacciones comerciales, brindando certeza y seguridad jurídica. Las consideraciones legales del comercio electrónico en México son
los nombres de dominio, que es un facilitador para el comercio electrónico, ya que permite atribuir diferenciadores para distinguir un sitio web del otro. La marca, que es el activo intangible más importante de una empresa, que permite diferenciar los productos o servicios de una y otras empresas. Y en México una marca puede protegerse registrándola ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. El comercio electrónico en México. El e-commerce en México apenas representa el 2% de las ventas totales y existe un amplio margen de oportunidad de crecimiento. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, en los próximos 3 años se estima que el comercio electrónico crecerá 5 veces en el país y hasta 10 veces en los próximos años. Después, los acuerdos extrarregionales nos dicen que en Estados Unidos existen varios acuerdos que establecen la prohibición de cobrar aranceles a los productos digitales transmitidos electrónicamente y la obligación de otorgarles trato nacional. En la Unión Europea, un acuerdo con Chile, las partes acuerdan promover el desarrollo del comercio electrónico, entre ellas acuerdos en el CARIFORUM y los países centroamericanos. Se prohíbe imponer aranceles a las entregas por medios electrónicos y establece un diálogo sobre aspectos regulatorios. En el acuerdo de Colombia y Perú suma el compromiso de las partes de desarrollar regulaciones sobre la protección de la información personal, publicar y aceptar digitalmente documentos relacionados con el comercio, adoptar medidas para la protección del consumidor en línea. En el acuerdo con México se destaca la prohibición de exigir la transferencia o acceso al código fuente de programas informáticos. En Canadá promueven el desarrollo de mecanismos de autorregulación por parte del sector privado, como las directrices, sellos de confianza y códigos de conducta. En países en Asia y el Pacífico, este acuerdo no menciona la no aplicación de aranceles de las transmisiones electrónicas. Y los acuerdos intrarregionales, la Alianza del Pacífico y Centroamérica, se prohíbe la imposición de aranceles de los productos digitales. Se otorga un trato nacional a los productos digitales, se permite la transparencia transfronteriza de información por medios electrónicos, incluida la información personal. Se prohíbe exigir, usar o ubicar instalaciones informáticas en el territorio de una parte como condición para realizar negocios en ella. En el caso de España, el e-commerce comienza en 1960 con la aparición del Electronic Data Interchange, donde en España y en cualquier parte del mundo se puede usar. La legislación actual en España referente al e-commerce regula desde la transparencia a la hora de realizar las ventas hasta la protección de la privacidad de los consumidores. La venta online representa ya el 20% del consumo español. Más del 50% de la población compra en e-commerce. Elimina barreras de compra como distancia u horario. Cumplir con la ley de ordenación de comercio minorista, cumplir con la protección de datos, cumplir con la ley de servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico y las condiciones de uso defiende a los consumidores. Y en los prestadores de servicios de certificación, su función es llevar a cabo los servicios de firma electrónica avanzada, de emisión de certificados digitales de forma electrónica avanzada, constancias de conservación de mensajes de datos de conformidad con la NOM 151 SCFI 2016. Y para determinar si un certificado o una firma electrónica extranjeros producen efectos jurídicos o en qué medida los producen, no se tomará en consideración cualquiera de los siguientes supuestos: el lugar en que se haya expedido el certificado o en la que se haya creado o utilizado la forma electrónica, y el lugar en el que se encuentre el establecimiento del PSC.